Retomando con los buenos días para todos, hoy vamos a continuar con el tema de matemáticas financieras. En la semana pasada vimos tres grupos de factores, ¿cierto? Fueron los de cantidad sencilla y los de series uniformes. Y alcanzamos a hacer unas simulaciones de crédito el viernes de la pasada semana, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud de lo que se hizo? Pues lo que ya hemos hablado. ¿No? ¿Nadie? Entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo grupo de fórmulas. Y estas se llaman factores de gradiente aritmético. En este nuevo grupo de fórmulas, un minuto por acá. En este salón tengo tres pantallas. Entonces, regálenme un minuto mientras acomodamos aquí las pantallas. Para ir solucionados. En este grupo de fórmulas se presentan con interés relaciones de equivalencia cuando los pagos vencidos periódicos no se comportan de manera constante. Sino que van a ir creciendo los pagos o las provisiones que yo haga de un ahorro con un crecimiento de un valor constante. Es decir, ¿cómo decirlo para no confundirlo? No va a ser siempre la misma reserva como la A, ¿cierto? Recordemos que cuando hacíamos los ejercicios de la A, ya sea para pagar un crédito, que asumíamos una cuota fija, ¿cierto? Todos los meses, o para hacer un ahorro en donde asumíamos una cuota fija todos los meses, aquí va a haber una diferencia. Las cuotas van a ir creciendo o decreciendo por un valor constante. Y la clave aquí, la clave del gradiente aritmético, esa G mayúscula con la que se simboliza, son crecimientos constantes en magnitud, en valor. Siempre van a crecer un valor constante o decrecer un valor constante. Técnicamente, ese valor de crecimiento, que simbolizamos con una G mayúscula, se conoce como gradiente de crecimiento uniforme de flujos de caja. Por lo tanto, el gradiente aritmético es una serie de flujos de efectivo que aumenta o que disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea un ingreso o un desembolso, cambia por la misma cantidad aritmética cada periodo. Y la cantidad del aumento o la disminución
es lo que conocemos como gradiente. Entonces, por favor, todos atención a cómo se comporta el diagrama de flujos de caja para un gradiente aritmético. Entonces, fíjense que hay factores, expresiones dentro de las matemáticas financieras que son, digamos, comunes para todos los diagramas. Por decir algo, el valor presente siempre se va a ubicar en el momento cero del diagrama de flujo, ¿cierto? Pero en este caso, el primer gradiente aritmético va a ubicarse al final del segundo periodo en el diagrama de flujo y va a ir creciendo de manera lineal, ¿cierto? O sea, el primer gradiente va a ser una G, en el periodo 3, 2G, en el periodo 4, 3G, y así hasta el periodo de análisis donde va a ser N-1G. Cuando veíamos los demás factores, recordemos, cuando veíamos el factor F dado A, por ejemplo, la F siempre está ubicada en el último periodo de análisis. La A comienza al finalizar el periodo 1 y va a ir hasta el último periodo de análisis. Los gradientes aritméticos van a comenzar el primero al finalizar el periodo 2 y va a ir hasta el último periodo de análisis. Siempre tengo que tener presente muy claro cómo es el comportamiento de los diferentes diagramas de flujo para los factores que estamos estudiando. Ustedes tienen una hoja de fórmulas. Miremos esa hoja de fórmulas. Entonces, si entramos a Moodle, y van al apartado de matemáticas financieras, en la parte inferior encuentran la hoja de fórmulas, ¿cierto? Para el gradiente aritmético tenemos acá dos ecuaciones, que son las mismas que vamos a ver ahorita en la presentación, pero fíjense cómo es el comportamiento de este diagrama. Para la P dado G, mi primera G va a estar ubicada al final del segundo periodo y la última G va a estar ubicada en el último periodo de análisis. O sea, lo mismo que estamos comentando en las diapositivas. Lo tienen ustedes en la hoja de fórmulas para cuando necesiten desarrollar los diferentes ejercicios, ¿cierto? Al igual que en los casos anteriores, yo puedo llegar a conocer cómo es la fórmula de gradiente utilizando la conceptualización básica. ¿Cuál es la conceptualización básica? Pues que todos los ejercicios, todos los planteamientos de ingeniería económica los puedo resolver con mi ecuación principal de cantidad única, ¿cierto? Y que la fórmula de gradiente es producto de factorizar esa sumatoria de cantidades que se va a generar en un ejercicio específico. Igual si se dispone de un valor presente o un valor futuro, pues podemos con nuestra fórmula ya conocida obtener sus equivalencias para una suma constante A. Es decir, también puedo aplanar el diagrama que tengo acá. Perdón, me adelanté. Este diagrama podría encontrar su correspondiente
equivalencia a una serie de pagos iguales constantes y al final de cada periodo. O sea, podría convertir esa serie de pagos crecientes en un pago constante que comenzara a partir del primer periodo. Si quisiera buscar esa equivalencia por alguna razón para poder entender cuál es pues su equivalencia, perdón, la redundancia. ¿Cuál es el factor? Pues el que ustedes están viendo entre corchetes, entre paréntesis. Lo que están viendo en rojo pues es el factor P dado G, que es el mismo que está acá arriba, donde les estoy señalando con el cursor. Tenemos otra ecuación que, como ya lo comentábamos, busca encontrar la equivalencia con una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo. Y ese factor en rojo, entre corchetes, se conoce como factor de gradiente aritmético de una serie uniforme. No me detengo mucho en las fórmulas, ustedes ya las tienen en su hoja de fórmula, ya todos deberían tenerlas impresas, ¿cierto? Y a la mano. Si no lo han hecho, pues es importante que lo hagan. Y en la presentación tenemos un tercer producto, un tercer grupo de fórmulas, una tercera fórmula para factores de gradiente aritmético, que es el factor F dado G, que sale de multiplicar el factor P dado G por el factor A dado G. Perdón, de multiplicar el factor P dado G por el factor F dado P. Voy a encontrar mi factor F dado G. Hagamos un ejercicio. Aquí tenemos otros grupos de fórmulas cuando tengo valores crecientes y valores decrecientes. Ya sea para valores presentes o valores futuros. Entonces, hagamos un ejercicio. Por favor, todos revisémoslo con calma, apunten las variables que se encuentran ahí en el mismo y ayúdenmelo a resolver. Entonces, ¿cómo dice el ejercicio? Dice, Amazon estudia la adquisición de un sistema de cómputo avanzado para ubicar las dimensiones de un libro, es decir, para medir su altura, su longitud y su ancho, de modo que se use el tamaño adecuado para enviarlo. En esa estructuración de ese proceso, podría conocerse como un proyecto interno de la compañía, pues se ahorrará materiales como el cartón y también se ahorrará mano de obra o en los tiempos de mano de obra, ¿cierto? Si en el primer año esos ahorros serán de $150,000 y de $160,000 en segundo y de $170,000 en el tercero, es decir, que las cantidades se incrementan anualmente en $10,000, cantidades de ahorro, durante 8 años. ¿Cuál es el valor presente que tiene el sistema si la tasa de interés es del 15% anual? En este caso, pues es la tasa a la que se podría adquirir la maquinaria, ¿cierto? Fíjense que el ejercicio planteado, pues ya es un proyecto, ¿cierto? Hay una empresa
que quiere optimizar uno de sus procesos. Para eso está evaluando la posibilidad de comprar una maquinaria y esa maquinaria y esa reestructuración de ese proceso puede traer una serie de ahorros. Aquí la pregunta fundamental es si los ahorros que proyecta ese cambio valen la pena o no. O sea, si lo implemento o no. Para eso es que ustedes les van a pagar en el futuro, para tomar la decisión de si hacen algo o no, ¿cierto? Más que por el cálculo per se, ¿cierto? Entonces no nos podemos quedar solo en los números. Y por eso es que esta asignatura está dentro del área de gestión, ¿cierto? Al final es un componente muy importante, la toma de decisiones para diferentes proyectos y desarrollos más. ¿Cómo es el diagrama de flujo propuesto? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ver todo el tablero lo mejor posible. Entonces tengo un flujo en años, ¿cierto? En años. Donde me están preguntando cuánto vale el sistema. Sí, me voy a tener una serie de ahorros. Entonces, en el primer periodo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va a tener solo 8 años el proyecto, ¿cierto? Y va a ir creciendo. ¿Cuánto es el primer valor de ahorro? 150.000, ¿cierto? Y el último, ¿cuánto es el último valor? 150, 60, 70, 80, 90, 220. 220, ¿cierto? 220.000. Ese diagrama que ustedes están viendo en pantalla es igual al diagrama propuesto para los factores de gradiente aritmético. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? ¿Es igual o no es igual el diagrama a lo que están viendo en pantalla? No lo ves igual. ¿Por qué no? Porque el primer periodo, pues en ese no dice
¿No tendrá que constantemente a partir del segundo periodo o esto se puede comenzar desde el primer periodo? Ahí lo que Porque los gradientes tienen que comenzar a partir del segundo periodo, ¿cierto? O sea, en el primer periodo no debe haber nada, pero aquí hay algo, ¿cierto? Luego yo puedo comenzar a dividir el diagrama de flujo del ejercicio, que de hecho sí es este, ¿cierto? Sí es este. Lo puedo dividir. Lo puedo dividir en dos diagramas. Uno, que es el que voy a pintar en rojo, en donde tengo una serie de pagos iguales, constantes, y al final de cada periodo ¿de cuánto es la magnitud de esos pagos? Iguales, constantes y al final de cada periodo. ¿Cuánto vale esa A? El primer valor, 150.000. 50.000. El primer valor. Y tengo un segundo diagrama, ¿cierto? Que va a comenzar a partir del segundo periodo. Donde ¿cuánto es este valor? 10.000, ¿cierto? Y vendría siendo mi G mayúscula. Luego, este es n-1 por G, es decir, 7 por 10.000. 70.000. 70.000 más los 150.000 que tengo acá, me dan los 220.000. Estamos bien, ¿cierto? Por lo tanto, si quiero hallar mi valor presente, puedo hacerlo sumando el diagrama rojo al diagrama azul. El diagrama rojo, cómo lo represento? Pues va a ser un valor conocido por el factor P, que es lo que quiero buscar, un valor presente, en función de lo que tengo, que es la A, una tasa de interés. ¿De cuánto era la tasa? ¿Qué nos decía el ejercicio? La tasa es 15% efectivo anual. Por lo tanto, aquí voy a colocar punto 15. ¿Y cuántos periodos de análisis tengo acá? 8. 8. ¿Dónde va a caer esa P? Pueden llamarla uno P1. Pues P1 va a caer en 0, ¿cierto? P1 más el diagrama azul. ¿Qué conozco del diagrama azul? Pues G
es 10.000, por el factor P, estoy en crecimiento, P, que es lo que quiero buscar en función de mi gradiente, que es lo que conozco, la tasa, que también es de 0.15, y 8 periodos, ¿cierto? ¿Dónde cae esa P? Si esto lo podemos llamar P2, ¿dónde cae P2? Pues acá, ¿cierto? Por lo tanto, P va a ser igual a la A, que es 150.000, por el factor P dado A, que es 1 más I a la N menos 1 sobre 1 sobre I por 1 más I a la N. Entonces, 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, más la G, que es 10.000, por el factor P dado G, que sería 1 más I a la N menos I por N menos 1 sobre I al cuadrado por 1 más I a la N. Es decir, 1 más 0.15 a la 8 menos 0.15 por 8 menos 1 sobre 0.15 al cuadrado por 1 más 0.15 elevado a la 8. ¿Cuánto nos da estos valores? ¿Cuánto me da el valor en rojo? 999.997. 999.000. 997.82 a los 1000. Punto 82, dejémoslo ahí. Si son dólares, pues dejémoslo hasta el centavo. Y el valor en azul, $124.807.15. a todos les da igual, 999.997,82 más 124.807,15. ¿Sí les da igual? El segundo valor me da igual. Y el primero,
El primero me da diferente. ¿Cuánto te da? 673.098,23. ¿Cuánto le da en total? 797.905.38. 78. 38. 38. Sí. Entonces, esto es lo que promete a esa rentabilidad ahorrar el sistema, ¿cierto? Si se implementa. ¿Qué quiere decir eso? O ya que tenemos el número, pues, si el sistema vale más que esto, no vale la pena implementarlo, ¿cierto? Si el sistema vale menos que esto, Amazon seguramente no se lo piensa dos veces y adquiere el sistema y mejora el proceso. ¿Sí? Esto que acabo de comentar es implícitamente la evaluación del proyecto que hay que hacer desde el punto de vista económico para tomar una decisión. ¿Sí? ¿Sí me comprendieron? Va. Hagámoslo en Excel. Revisémoslo. Entonces, pongamos mis datos de entrada por acá. Tengo una tasa que es del 15% efectiva anual. ¿Qué más tengo? Tengo unos valores y unos crecimientos, ¿cierto? Eso ya lo voy a plantear más adelante. Entonces, ¿cuánto es N? 8. El valor ahorrado. Si coloco valor ahorrado, pero constante más valor ahorrado en gradiente. Vamos a hacerlo por tres lados diferentes. Vamos a chequearlo por las tres formas. Entonces, mi ejercicio tiene 8 periodos, ¿cierto? En el periodo 0 es donde quiero buscar el valor presente. El periodo 1 se va a ahorrar 150.000 y de ahí en adelante más 10.000, ¿cierto?
por ejemplo, con los decimales. Si lo hiciéramos como una A, acá podríamos decir siempre 150.000. Y si lo hiciéramos como una G, entonces sería 10.000 y más más 10.000. O sea, ¿lo estoy haciendo completo o desglosándolo en un valor constante más un gradiente, cierto? Ahora busquemos el valor futuro total ahorrado valor presente, no valor futuro, valor presente. El ejercicio me está pidiendo valor presente. Valor presente total cuando es constante y valor presente total cuando es gradiente. Entonces, ¿cómo voy a hacer este valor presente? Pues recordemos que la ecuación de valor presente es valor futuro sobre 1 más i, la ecuación de pago único, ¿cierto? Elevado a la n, o de cantidad única. Luego, para el total, pues voy a coger solo la columna de totales y voy a decir, este valor llevado al presente va a ser igual a ese valor que es el que está ubicado en el futuro, dividido entre 1 más i, voy a dejar fijo i, y elevado a la n. ¿Cuánto es n? Pues voy a mover este valor un periodo al pasado, ¿cierto? 1 hacia el pasado. Por lo tanto, n sirve la columna D, que la voy a dejar fija. Columna D solamente la voy a dejar. ¿Qué pasó? Ah, porque puse aquí efectivo de mal. Ya. Efectivo de mal tenía que colocarlo por ahí. Entonces, dejémoslo así por ahora. En el Profe, caso, ahí a cuánto elevó el número. en este caso a la 1, aquí a la 2, Ah, aquí a la listo. 3. ¿Sí? Si hago lo mismo para las otras dos columnas, que ya las puedo arrastrar, pues fíjense que aquí me está diciendo este valor por 1 más i elevado a la 1, o si coloco este valor sería este valor por 1 a la i elevada a la 5, ¿sí? Y este acá. Entonces, si busco mi valor futuro total ahorrado, pues fíjense que esta es la sumatoria de la columna H y me tiene que dar igual a 797.905, que fue lo que ya calculamos, ¿cierto? Algo nos quedó mal. Perdón, valor presente, ¿no? No valor futuro, sino valor presente. Valor presente total ahorrado va a ser la sumatoria de la columna H
Si hago valor presente total de la A, sería la sumatoria de la columna I, 673, 98, 23, ese está bien, ¿cierto? Y si hago el valor presente total del gradiente, va a ser la sumatoria de J. Me dan 124, 807, 15. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me sale diferente? ¿Por qué no es la sumatoria de uno más el otro? Profe, en el valor ahorrado, porque es 150, 160, 150, 160. Ah, ok, 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 ok. Entonces es eso. Entonces digámosle esto más 10.000, ¿cierto? Gracias. Lo tenemos mal. Ahora sí. Luego, el valor total ahorrado también puede ser la sumatoria de esto más esto, ¿cierto? Y ahora sí nos está dando igual. Igual tanto a lo que calculamos en el tablero como lo que estamos comprobando en el Excel. ¿Sí lo ven o no? Profe, ¿cómo calculó el valor presente total de A? De A, igual que como calculamos el ahorrado, pero en función solo del A. O sea, 150.000, para el caso en que estoy revisando, 150.000 sobre 1 más el interés elevado a la 3. Este valor es 150.000 sobre 1 más el interés elevado a la 5, a la 8. Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? Una pregunta. Señor, ¿Cómo es la fórmula del valor ahorrado total? valor. ¿Esta acá? La primera, no, el valor presente ahorrado. Valor presente total ahorrado. O sea, ¿qué celda me estás preguntando? La columna I. ¿La columna E o G? I, profe, I. Y igual es valor presente, valor futuro, sobre 1 más el interés, que es el 15% elevado a la n. Y así para todas. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos, en vez de pasar a factores de gradiente geométrico,
quisiera hacer con ustedes un análisis de un crédito. Si bien ya hicimos algo el viernes pasado, ¿sí? Ya que estoy acá en Excel, hacemos el análisis de un crédito. ¿Les parece? Lo voy a borrar acá. ¿Recuerdas tu nombre? Giancarlo. Ponle atención y las dudas que se te presenten, pues las preguntas, porque obviamente cuando lo quieras revisar vas a tener que entrar a Excel y hacerlo, ¿sí? Pero mire, vamos a asumir, el viernes pasado hicimos un crédito para adquirir vivienda, ¿cierto? Hablábamos como de 150 millones, algo así, por 200 millones de pesos. ¿Me acuerdan? Por favor. 250. 250, ok. Hagamos un crédito un poco más pequeño para que hagamos diferentes análisis. Entonces, primero el valor a pedir prestado, que va a ser mi valor presente. La voy a hacer muy rápidamente lo que hicimos en la clase pasada. Voy a suponer 50 millones de pesos. 5, sino 50. Una tasa. Voy a suponer aquí una tasa del 15% efectiva anual. Por lo tanto, la tasa mes vencida pues va a ser igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1. ¿Sí? Punto 11,71492. ¿Cuánto va a durar la transacción? Típicamente para créditos de vehículo, bueno, de hecho es como el 17% que se consigue, démoslo en 15. Típicamente 5 años, ¿cierto? Unos ya dan hasta 6 años. Por lo tanto, la N va a ser igual a los 5 años, el número de meses por 12, va a tener 60 meses. Pagar el crédito en 60 meses. Vamos a hacerlo a cuota fija. Pues ya sabemos que para calcular la cuota, Excel tiene una fórmula que se llama pago. El primero me pide la tasa, lo segundo que me pide es el número de periodos de la transacción, lo tercero, mi valor actual, que es el valor que presto, y ahí podría cerrar paréntesis ya. Luego me van a quedar cuotas de 1.164.000. Si compro un vehículo, voy a colocarle un negativo al principio de la fórmula para que me salga en positivo. 1.164.914 pesos de cuota. ¿Sí? Si el vehículo no vale 50, sino que vale 30, entonces me quedan cuotas de 698.000. La magnitud, pues no importa, esa es la sensibilidad que... La ventaja que tiene la tabla es que podemos hacer sensibilidades allá al tema. Hagamos la tabla de amortización como tal, número de periodos, cuánto voy abonando, valor, amortización, intereses, valor pagado, valor cuota y total adeudado.
No, voy a cambiar el ejercicio. Por favor, a los presentes. Sin pena, necesito saber la realidad. ¿Quiénes tienen créditos con el ICETEX? Levanten la mano, por favor, si alguien tiene crédito con el ICETEX. ¿Nadie? 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 ¿Ni uno? Supongan que este es un crédito con el ICETEX. Voy a bajarle un poco la tasa. Pongan que es del 11% y que el crédito va a ser, qué sé yo, 20 millones de pesos. ¿Por qué voy a colocar el ejemplo del crédito de estudiantes? El crédito para estudio. Pues porque es muy común, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. En Estados Unidos también es muy común que las personas se quejen de esos créditos y que le echen la culpa de su quiebra o de su dificultad económica a ese tipo de crédito. ¿Qué pasa? En el periodo cero, pues en el periodo cero me prestan dinero, ¿cierto? ¿Cuánto voy a adeudar en ese periodo cero? Pues la cantidad que me prestaron. Pero hay personas que o los créditos tienen falsamente alivios, entre comillas, ¿cierto? Entonces le dicen, le vamos a dar un periodo de gracia. Un periodo de gracia de 2 años. Es decir, durante 2 años usted no va a pagar cuota. ¿Eh? Si le dan un periodo de gracia de 2 años en los que usted no va a pagar cuota, pues van a ser 24 meses en los que usted no paga nada, ¿cierto? ¿Será que usted al finalizar esos 24 meses debe 20 millones de pesos? Si no paga nada. La respuesta es no. No. Si a usted le dan un periodo de gracia de 24 meses que no va a pagar ninguna cuota, pues fíjense que se va a ir generando intereses por el valor adeudado. Entonces el interés va a ser el valor adeudado por la tasa pactada, que la voy a dejar fija. Y ese valor de interés se va a ir acumulando. Es decir, el total adeudado del mes anterior más el interés se va a ir acumulando hasta el periodo 24, que es cuando va a comenzar usted a pagar. Pues fíjense que al periodo 24 ya no debe 20 millones de pesos, ya debe 24. ¿Sí? Entonces la cuota ya no va a ser esta, sino va a ser mucho mayor. Va a ser de 529. Estaba en 429, ya le subió 100.000 pesos. ¿Ok? Sigamos con el análisis. Este es el análisis con un periodo de gracia. Entonces, 24 más 60 son 84 periodos que usted va a tener
en la transacción. Vamos a llevarlo acá hasta el 84. Y ahora sí, a partir del periodo 24, yo digo, voy a tener una cuota que siempre va a ser de 527.000, 529.000. Siempre voy a tener un interés que va a ser en función de lo que adeudo por la tasa pactada, pero en este caso voy a tener una amortización, que es la diferencia entre lo que cancelo de cuota menos lo que pagué de interés, ¿no? Y lo que voy adeudando va a disminuir entre lo que debía el mes anterior menos lo que ya aboné o amorticé. Si lo hice bien, en el último periodo me tiene que quedar cero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la queja? Pues porque las personas no conocen esto, ¿cierto? La gran mayoría de personas que no han visto nunca ingeniería económica y asumen créditos de este estilo, cada vez que se ven en alguna dificultad económica, pues piden un periodo de gracia. Y no es que el ICETEX sea malo, porque pues funciona como una entidad financiera, no da alivios de intereses, sino que da alivios de liquidez. O sea, usted no tiene plata para pagar, tranquilo, no me pague, yo no lo acoso, pero le doy tanto tiempo para que no me pague. ¿Sí? El error de las personas está en que muchos piden esos alivios teniendo cómo pagar. Entonces, lo que pasa ahí es que cada vez se les va creciendo el crédito. El que no tiene cómo pagar, pues es un alivio, ¿cierto? Es una carga que va entrando más, cada vez mayor, pero por lo menos no lo acosan a uno. ¿Sí? ¿Qué debería intentar la persona que tiene esa dificultad financiera? Pues a la hora de negociar, no negociar periodos de gracia, sino reducción de interés, de la tasa de interés. ¿Sí? O incluso alargar un poquito el crédito, entonces ya que no se lo hagan a 5 años, sino que se lo hagan a 6 o 7 años. Pero no tanto buscar periodos de gracia, porque en los periodos de gracia, al no pagar nada, se van generando mayores intereses y la carga se está aumentando. Eso es el primer análisis que quería comentarles. El segundo análisis, pasemos a un crédito normal. Profe, Señor, ¿ahí por qué cambió el valor de la cuota fija? porque ya no voy a deber 20 millones. O sea, si bien me prestaron 20 millones, cuando comencé a pagar ya no debía 20, debía 24. Luego la cuota la tengo que calcular en función de lo que debo cuando arranco. Y ahí no cambiaría el tiempo de, o sea, el N, es decir, si a usted le dan un periodo de gracia, es como si no corriese el tiempo, por decirlo así. El tiempo corre, pero si le dan un No, es periodo de decir, gracia, en cuotas, las cuotas que le hacen falta por pagar. no, pues si te dan 60 meses el total de la transacción con 2 años de gracia, pues realmente lo que cambia aquí, sigues debiendo 24, ¿sí? Pero entonces ya no pagarías en 60, sino en 60 menos 4. Mm, Y si pasa eso, entonces la cuota va a subir más todavía. ya, ya, ¿Sí? ya. Y yo lo podría hacer y fíjate que cuando llegue a los 60, se acaba de pagar, si fuera el caso. ¿Sí? Que era lo que se había pactado inicialmente, 60 periodos. Entonces ahí se acabaría de pagar. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo único es que la cuota va a quedar más cara todavía. ¿Sí? Eso es lo bueno del Excel o de estos modelos porque le permite a ustedes hacer sensibilidades. ¿Qué pasa si
aumento los periodos. ¿Qué pasa si disminuyo la tasa? ¿Qué pasa si hago un periodo de gracia? Bueno, siguiente análisis. Supongamos que no hay periodo de gracia. No lo hay. Volvemos a que mi valor es B1. Mi valor de la cuota está calculado en función de cuánto pedí prestado. ¿Sí? El total adeudado va a seguir siendo eso que pedí prestado. Y todo lo demás comienza a comportarse igual, es decir, el valor de la cuota va a ser siempre el mismo. El valor del interés es el valor adeudado por la tasa pactada, periódica, es decir, si voy a pagar mensualmente, pues por la tasa mensual. La amortización va a ser la diferencia entre lo que pago de cuota y cuánto de esa cuota se va hacia los intereses. Y el valor nuevo adeudado pues va a ser lo que debo antes menos lo que ya acabo de amortizar. Si hago esto, pues al periodo 60 acabo de pagar. ¿Qué pasa si por alguna razón a la mitad del crédito yo tengo, dice acá mal, No, por ejemplo, los fallos del ¿cómo? los Ah, acá, ya, ahora sí. ¿Qué pasa si yo por ahí a los 3 años, 36, puedo abonar más? Es decir, aparte de la cuota, aparte de los 429.000, puedo pagar aquí 2 millones más. Lo voy a sumar. Pues que si siempre siguiera pagando lo mismo, fíjense que disminuí el valor adeudado en 2 millones en ese punto, ¿sí? En ese momento. Si siempre sigo pagando lo mismo, podría terminar de pagar el crédito 6 periodos antes. ¿Sí? Pero si yo hago un abono a capital, lo que va a ocurrir es que el banco va a coger ese nuevo saldo y va a reestructurar el crédito, que es cuota reestructurada. Es decir, les va a calcular una nueva cuota de interés, una nueva cuota a pagar, que va a estar en función ahora bien no, sí, así es peor. Entonces, ¿cómo va a ser esa nueva cuota? Va a ser la tasa que ya tenemos pactada, el número de periodos va a ser los que me faltan por pagar, 60 menos en donde reestructuré, que va a ser 36. Me faltan por pagar 24 todavía. ¿Sí? ¿Y cuánto debo en ese punto? Que son 7 millones de pesos. Entonces fíjense que la cuota me baja de 429.000 a 336.000. Eso puede ser interesante para algunos. Bueno, reduje el valor de la cuota, va a tener menos carga financiera todos los meses por haber hecho ese pago. ¿Sí? Pues a partir del otro mes, lo que digo es, fíjense acá, quedaría, ¿cierto? Ceros. Pero si no hubiera hecho esa reestructuración de cuota, hubiera terminado de pagar 6 periodos antes. Medio año. ¿Cuánto equivale esta nueva cuota por 6? Es más de los 2 millones de pesos que aboné.
¿cierto? Entonces valdría la pena no reestructurarla. Entonces, en esos casos, ¿uno qué hace? Uno va al banco, a una capital y le dice, no quiero reestructurar la cuota. Quiero pagar lo mismo. O sencillamente, todos los meses sigue pagando uno lo mismo, porque el banco no le puede decir a uno que no le paga a uno de más. Eso es por ley. Yo puedo abonar a capital tanto como pueda en el momento en que pueda, ¿cierto? Entonces tengan presente con estos dos análisis que acabamos de hacer que los créditos no son malos, son instrumentos financieros a los que uno tiene que recurrir a veces para tener un mayor consumo y poder disfrutar de algo que se necesita, ¿cierto? Pero que si tengo la posibilidad de pagarlos más rápidamente haciendo abonos a capital, es lo más conveniente. ¿Sí? ¿Dudas con lo que acabamos de hacer? En el canal, por ejemplo, los que asisten a clase, juiciosamente, ustedes que están acá hoy presentes y están poniendo atención, cuando quieran repasar, no miren la misma clase, no miren la de ustedes, pueden mirar la del otro grupo. Es el mismo tema, pero obviamente uno tiene ligeras variaciones o a veces hace un ejercicio diferente. ¿Sí? Entonces, la invitación. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vale. Si no hay dudas, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos mañana. Vamos a terminar las ecuaciones de matemáticas financieras. Mañana hablaremos de gradientes geométricos y obviamente haremos algunos ejercicios adicionales. Gracias a todos. Bueno, profe, hasta Listo, luego. profe, hasta luego. Los espero mañana. Mañana viernes, yo sé que gana el frío sí, y demás. Pero bueno, no. La invitación está siempre abierta a que me acompañen. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, bro.